cara vestibular del canino. A ver si se puede agrandar un poco. Vamos a concentrarnos, perdón, todavía me cuesta. Vamos a concentrarnos en la cara vestibular. Bueno, la porción coronaria, cara vestibular. Dijimos forma pentagonal con ejes desiguales. Muestra, cuando miramos desde la cara vestibular a la pieza, muestra dos vertientes que tienen diferentes inclinaciones. La mesial es diferente, más corta, ¿sí? Es ligeramente más corta. Y la distancia que hay entre la línea cervical y el borde incisal, a su vez, es más larga. La distancia que hay en sentido vertical es más larga, pero la distancia que hay desde el vértice hasta el lado mesial es más corta la trayectoria. Por otro lado, tienen, bueno, la vertiente más larga en el sentido desde el vértice hasta distal, pero en el sentido vertical, que sería desde el borde cervical, desde la línea cervical hasta el borde incisal, que en este caso ya es la vertiente, esta es más corta, ¿sí? Las piezas dentarias se van acortando hacia distal, todas ellas. Otra forma de ver las inclinaciones de los vértices es trazando una línea horizontal, digamos una línea horizontal paralela al piso, ¿no? Que marquen la angulación que formarían, ¿no? Si nosotros trazamos una línea imaginaria horizontal, vamos a tratar de buscar la forma para que se puedan guiar. La angulación mesial es de 35 grados y la angulación distal, ustedes fíjense que tiene otra angulación, es mayor, ¿sí? Es una angulación de 40 grados. Esto es más que nada para que puedan diferenciar cuál es el borde que tiene mayor angulación y por qué se va acortando, digamos, hacia el distal, ¿sí? Para que puedan ubicarse gráficamente. Bien, respecto a la superficie de la pieza, ustedes podrán visualizar en la vertiente mesial, ¿sí? En la vertiente mesial, del lado mesial de la cara vestibular, una escotadura, ¿sí? Que tiene una concavidad, ¿sí? O sea que es una depresión bastante profunda que marca la separación de los lóbulos, del lóbulo mesial. O sea, sabemos que el canino tiene 3 lóbulos, ¿sí? Pero hay uno que está muy marcado, que es el mesial, y con esto nosotros nos podemos dar cuenta rápidamente cuando estamos hablando de un canino derecho o izquierdo de acuerdo a su lado mesial. O sea, podemos ver en dónde está ubicado porque sabemos en dónde está mesial, ¿sí? Por otra parte, verán que en el lado distal esta escotadura es mucho más tenue, o sea, prácticamente no es que no la tiene, pero no se observa de la misma manera que en el lado mesial, o sea, en el distal hay una depresión mucho más suave y que se extiende más hacia cervical.
colocando los nombres de cada, o sea, por ejemplo, esto es la línea cervical. Bueno, línea cervical, ¿cuál es la característica? Los tres lóbulos, que marquen los tres lóbulos, cuál es el lóbulo más grande de los tres, que bueno, es algo que se ve, pero es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Qué lado es el mesial y qué lado es el distal? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es la superficie en general. La superficie en general es convexa en ambos sentidos, que está formada por tres lóbulos, y en esta pieza tienen desarrollos muy distintos a los que vimos hasta ahora. El mayor de todos es el central, que en sentido mesiodistal ocupa la mitad del diámetro del diente, ¿sí? Y longitudinalmente determina la formación del vértice. En el sentido vestíbulo-palatino tiene una gran convexidad de la cara vestibular, o sea, en el sentido, espero que se entienda lo que se quiere decir, ocupa y anula la depresión palatina por el tamaño que tiene el lóbulo central. En distal, el lóbulo es más pequeño, si bien tiene diámetros parecidos, transversales con el mesial, es más corto. Y como dije antes, el lóbulo mesial está atravesado por una depresión que se dirige hacia la cara mesial, ¿sí? Y la separa notablemente del lóbulo central. Algo que es importante destacar es que la dirección que tienen estas depresiones para que separan los lóbulos son divergentes, a diferencia de los grupos de incisivos, en donde los ejes corren paralelos al eje mayor de la cara vestibular. Bien, ahora vamos a ver la cara opuesta, que sería la palatina. La cara palatina tiene una forma pentagonal. A diferencia de la cara vestibular, en que hay una disminución del lado cervical, el cuarto lóbulo, que aumenta su desarrollo del incisivo central al lateral superior, ya en el canino llega a un desarrollo considerable, constituyendo el llamado espolón o cingulum. Los rebordes marginales están muy bien marcados a lo largo de la pieza, y es más largo el mesial y más ancho el distal. En cuanto a la depresión que se hallaba en los incisivos, desaparece en el canino, porque está anulada por el aumento del tamaño del lóbulo central, que se manifiesta también en la cara palatina. Y aparecen unos canales longitudinales entre ambos rebordes marginales, como lo pueden observar acá. ¿Sí? Esta es la fosa canina. Acá tienen los rebordes marginales. Van a encontrar que el reborde marginal distal es más ancho, ¿sí? Y el mesial es más corto, y va desapareciendo cuando se acerca al borde incisal. Bueno, vamos a hablar entonces de la cara proximal mesial. Vamos a hablar de las caras proximales en general porque tienen cierta similitud. Luego veremos cómo es cada una de ellas de manera más detallada, pero lo importante es que ustedes puedan observar lo siguiente. La cara proximal, vista de frente, tiene forma de triángulo acutámbulo, ¿sí?
tiene una base mayor a la altura de cervical, ¿sí? Y visto, o sea, visto desde proximal, la cara vestibular es convexa y la cara palatina tiene una pronunciada convexidad que está dada por el cingulum y después no tiene la concavidad que se observaba en los incisivos central o lateral. Por otra parte, si nosotros tomamos como la base mayor de este triángulo, que sería el lado cervical, tomando la distancia de la base mayor a la finalización, digamos, a donde sería el lado incisal, el borde incisal, la altura es menor por las vertientes, o sea, las vertientes hacen que sea más corta esta cara proximal que lo que era las caras proximales en los incisivos. Esto es importante hacer comparación para que puedan, al momento de construir una pieza, poder ir observando las diferencias que hay entre una pieza y otra. Y bueno, creo que esto es lo más importante y luego iremos a mayor detalle. Bueno, veremos el canino inferior. Empezamos por la cara vestibular. La cara vestibular tiene forma hexagonal. La del superior dijimos que era pentagonal. Esta tiene 6 lados, ¿sí? La corona es más larga que la del superior, ¿sí? La raíz es más corta, o sea, la pieza dentaria completa es más corta, pero la corona, desde cervical hasta el vértice, es más larga. Como dijimos, bueno, tiene forma hexagonal, sumamente alargada, y los ejes son muy distintos a los que tenía el canino superior. ¿Por qué digo esto? Porque el eje cérvico-incisal, ¿sí?, que sería la altura de la pieza, es de 10 milímetros, y la mesiodistal es de 6,9 milímetros, ¿sí? Siempre pensando en la parte más larga, se mide la parte más larga y se mide la parte más ancha de la pieza. Bien. Bueno, por otra parte, los lados incisales, ¿sí?, que son, al igual que el canino superior, están formados en 2 vertientes, unidos por un vértice. Tiene una disposición parecida a las superiores, pero con vertientes de menor oblicuidad. O sea, si hacemos una línea horizontal, nos va a dar un ángulo de 25 grados en el lado mesial y 30 grados en el distal. El lado cervical es parecido, o sea, siempre son similares en todos los casos a los que fuimos estudiando, ¿no? En donde, o sea que no vamos a profundizar sobre eso. Y el lado mesial, visto siempre desde vestibular, tiene una escasa oblicuidad, o sea, es poco convexo el lado mesial. El lado distal, que es más corto y más oblicuo, tiene 2 zonas muy delimitadas. Una es la superior e incisal, ¿sí?, que tiene una fuerte convexidad, y otra que es inferior o cervical, que es bien aplanada, ¿sí? Entonces, y aparte tiene cierta concavidad a la altura de casi llegando a cervical, es cóncava. La dirección de estas 2 porciones no coincide entonces con la cara
y no coincide, y entonces la cara distal contribuye con dos lados que forman una cara vestibular de forma hexagonal y no pentagonal como sería la superior. La superficie de la cara vestibular es convexa en ambos sentidos, tanto en sentido mesiodistal como cervicoincisal. Y entonces ya podremos pasar a lo que es la cara lingual. Bien, la cara lingual, si bien tiene una forma también hexagonal, siempre reducida respecto a la cara vestibular, por supuesto, tiene límites parecidos, voy a decir esto, ¿no? Tiene los límites parecidos a los incisivos inferiores respecto a que es mucho más tenue, son más tenues los accidentes, ¿sí? Los rebordes marginales están muy poco marcados, ¿sí? Y por supuesto, bueno, se observa un borde incisal con un vértice y dos vertientes, tal como se ve en la cara vestibular. Y vamos a ver, esto es lo que vamos a decir, posee un cingulum, entonces, digamos que no es tan prominente como en el canino superior. Y vamos a ver entonces ahora una vista proximal, ¿sí? Vamos a ver la vista proximal distal, en donde lo que se observa es, al igual que en los superiores, una distancia mucho más corta dada en sentido cervicoincisal, mucho más corto que lo que son las piezas del grupo, del sector ¿cómo es? Del grupo de anteriores, incisivos centrales y laterales, perdón. Bien, ¿qué podemos decir sobre esto? Podemos decir, si miramos, vamos a mirar primero mesial, es medio difícil, ahí, a ver, en mesial, la cara mesial es ligeramente oblicua y es no muy convexa, ¿sí? Y vamos a mostrar, bueno, y es más larga, digamos, que la distal, ahí vamos a ver, fíjense, se observa notablemente, porque tiene una vertiente más corta, digamos, o sea, tiene una angulación que es lo que define el largo que hay entre cervical e incisal. Bueno, espero haber podido ser clara en esto. La propuesta es que ustedes busquen las diferencias y que vayan haciendo una descripción en esta misma actividad que estamos proponiendo.